Aquella noche estaba acostada con los ojos cerrados, atrapada en algún lugar entre el sueño y la vigilia, en la quietud. Mientras una suave brisa movía las cortinas, escuché la puerta abrirse silenciosamente. Sin levantar la cabeza murmuré: «Leo». Pero la voz que respondió no era la de Leo. En un tono bajo, casi vacilante, Mateo habló: «No puedo dormir». «Ábrelo, ojos», dije, y miré la silueta de Pieres en la puerta. La luz de la luna brillaba sobre su hombro, iluminando parcialmente su rostro. No sabía qué decir. Que vinieras a mi habitación a esta hora era inesperado. «Mateo, pasa». Algo pregunté suavemente, mi voz teñida de sorpresa. No sé. Simplemente no puedo dormir», dijo. Mientras entraba, se acercó más y yo me senté en la cama, ajustando la manta alrededor de mí. «¿Qué quieres que haga? ¿Te busco agua?», sacudió la cabeza. «No solo quería hablar, sino que te moleste». Había una tensión nerviosa en su voz, algo pesado que llenaba la habitación. «No me molestas», dije, aunque había vacilación en mi tono. «Pero a esta hora, ¿estás pensando en algo?». Se encogió de hombros. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo antes de mirar al suelo. «No sé. A veces siento que todos esperan algo de mí. La universidad, mi papá, todos. Pero aquí contigo no siento esa presión». Sus palabras tocaron una extraña fibra en mí. Tratando de entenderlo, me moví ligeramente y apoyé la mano en el borde de la cama. «Ven, siéntate», dije casi instintivamente. «Estás listo porque esta historia no es ordinaria. Nos adentramos en un viaje donde las emociones chocan y los límites se desdibujan. Si estás escuchando este tipo de confesión por primera vez, quédate con nosotros, suscríbete y activa las notificaciones. Esta historia será la más sorprendente que hayas escuchado». Dudó antes de sentarse a mi lado. Había un nerviosismo juvenil en él mientras colocaba sus manos en las rodillas y se sentaba en silencio por un momento. Luego comenzó a hablar. «Mi papá me quiere, lo sé», dijo, todavía evitando mi mirada. «Pero a veces me siento como un extraño, como si no perteneciera a su mundo». Escuchar a Mateo hablar así me sorprendió. Siempre había sido alegre, un poco travieso, un joven que parecía despreocupado. No me había dado cuenta de que había agitación debajo. «Eso es normal», dije. «Estás creciendo, cambiando. Estos sentimientos son temporales. No eres un extraño para tu papá ni para mí». Mateo hizo una pausa por un momento y luego habló tan suavemente que fue casi un susurro. «¿Y si nunca me siento como un extraño para ti?». Sus palabras quedaron flotando en el aire, haciendo eco en la tranquila. Se formó una extraña opresión en mi pecho. No pude obligarme a mirarlo. Mi corazón latía con fuerza, aunque no tuve el valor de entender por qué, Mateo. Dije con cuidado: «Venir a mi habitación a esta hora, decir cosas así, no está bien. Tal vez solo necesitas un tiempo a solas». «No quiero estar solo», respondió al instante. Había un desafío en su voz, pero también sonaba como una súplica. En ese momento, supe que tenía que recomponerme. «Mira», dije en un tono más firme, «ahora, cuando te sientas así, necesitas recordar lo que está bien. Soy tu madrastra, incluso tener esta conversación». Mis palabras se apagaron porque él se giró para mirarme. La expresión en sus ojos era una mezcla devastadora de vulnerabilidad y miedo. «Sofía», dijo, y la forma en que dijo mi nombre me envió un escalofrío. Nunca quise sentir que esto estuviera mal, pero cuando pienso en ti, simplemente no entiendo cómo podría serlo. Ahí es donde debería haberlo detenido. Debería haberlo interrumpido, haberle dicho que saliera de la habitación. Pero no lo hice porque, bajo esa mirada,
me vi obligada a enfrentar mis propios sentimientos. También, en la penumbra de la habitación, el rostro de Mateo estaba claro. Su expresión, atrapada en algún lugar entre la fragilidad de un niño y la complejidad de un hombre adulto. «¿Puedo dormir aquí contigo?», preguntó suavemente. Por un momento me quedé atónita. No quería cuestionar el significado detrás de sus palabras. Debería haberlo visto solo como el chico confundido que necesitaba ayuda. Tomando una respiración profunda, me obligué a mantener la calma. «Claro», dije suavemente. «Si eso te hace sentir mejor, puedes quedarte aquí». Se acostó cuidadosamente al otro lado de la cama. Ajusté la manta alrededor de mí, tratando de estabilizarme. Había una tensión nerviosa en mí, pero yo era su madrastra. Él era solo un chico de 19 años. Para distraerme, cogí mi teléfono. Había un mensaje de Leo. «No llegaré a casa esta noche. Estaré toda la noche en la oficina». Leer ese mensaje solo aumentó la inquietud que sentía. Si Leo estuviera aquí, ni siquiera tendría que pensar en cómo podría verse esta situación. Pero ahora tenía que concentrarme en entender la sensibilidad de Mateo y responder de la manera correcta. «¿Estás bien?», pregunté, girando la cabeza para mirarlo. «Estar aquí contigo me hace sentir bien», dijo lentamente. Su voz era más profunda de lo que esperaba. Nos quedamos en silencio por un rato. Seguía repitiéndome lo mismo. «Es solo un chico. Necesito ayudarlo a manejar lo que está pasando». Pero entonces sentí movimiento y me sobresaltó. Mateo se acercó más a mí por detrás. Lentamente pasó un brazo sobre mí y me tocó ligeramente la espalda. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero me quedé quieta. «Mateo», susurré, «¿qué estás haciendo?». «Tengo frío», dijo simplemente, pero había algo en su tono que hacía sentir que no se trataba solo de tener frío. Respiré hondo. Necesitaba manejar esto con delicadeza. Él era tan joven, probablemente confundido y luchando con todo lo que estaba sintiendo. Esto tenía que ser inocente, ¿verdad? Traté de convencerme de eso. Mientras estaba ahí, tumbada inmóvil, la cercanía que sentía me estaba confundiendo por dentro. Mi corazón latía con fuerza y mi mente no podía asentarse en nada claro. «Necesito detener esto ahora», seguía diciéndome a mí misma. Sofía susurró, su voz vibrando a través de mí como una onda. No podía ignorarlo. El brazo de Mateo se apretó alrededor de mi cintura. Su cálido aliento rozó ligeramente mi cuello. Cerré los ojos, tratando de decidir qué hacer. Una tormenta rugía dentro de mí. «Esto es solo cercanía inocente, ¿verdad?», seguí tratando de convencerme. Cuando su respiración se calmó, me di cuenta de que se había quedado dormido. Pero, para mí, dormir era imposible. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría hacer eco en toda la nuorosa habitación. Estaba enfadada conmigo misma. ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿Por qué estoy tan tensa? Pero la conciencia de su juventud y su energía me hacía sentir incómoda. Esta cercanía, esto tenía que ser inocente. Después de un rato, perdida en mis pensamientos arremolinadas, el agotamiento se apoderó de mí y de alguna manera me quedé dormida. También, cuando la luz del sol entró en la habitación, abrí los ojos. Había un ligero peso contra mi brazo. Mateo seguía dormido. Su rostro pacífico, casi infantil en su inocencia. Pero fue en ese entonces cuando me di cuenta de que lo que me inquietaba no era solo la inocencia, sino la complejidad que se escondía detrás. Con cuidado, moví mi brazo y me levanté de la cama. Al ponerme de pie lo miré de nuevo, su cuerpo alto, sus hombros anchos y esos rasgos definidos. No pude evitar notar cuánto había cambiado desde que lo conocí. Me susurré a mí misma. Es tan adulto, mucho más adulto de lo que pensaba. Un destello de algo se agitó dentro de mí.
vergüenza mezclada con una extraña conciencia que no quería nombrar. Lo sacudí rápidamente, poniéndome una chaqueta ligera sobre mi camisón y saliendo de la habitación mientras bajaba las escaleras. Respiré hondo, actuando como si fuera una mañana normal. Me dije, necesitaba distraerme, así que me dirigí a la cocina a preparar el desayuno. Parecía la excusa perfecta para mantener mis manos y mi mente ocupadas. Pero mis pensamientos seguían volviendo a Mateo arriba, su rostro dormido, su presencia. Todo seguía en mi cabeza, haciéndome sentir incómoda. Seguía repitiéndome una y otra vez. Fue solo un momento que se malinterpretó. Todo está bien, esto es inocente, no voy a exagerar. Entré en la cocina y comencé a preparar el desayuno. Mientras escuchaba el zumbido de la cafetera, mi mente aún no podía sacudirse la imagen de Mateo arriba. Tenía que recomponerme. Todo está bajo control, solo mantén la calma, me susurré. Fue entonces cuando la voz de Leo me sobresaltó. «Buenos días, cariño», dijo apareciendo en la puerta con su rostro cansado. Por un segundo me congelé, sin saber qué hacer. Rápidamente forcé una sonrisa. «Buenos días», respondí. Leo se acercó y me besó en la mejilla. Su cercanía solo me hizo sentir más tensa. «Huele genial. Aquí ya está casi listo el desayuno», preguntó alegre como siempre. «Estará listo pronto», dije, mi voz sonando más aguda de lo normal. Mientras Leo salía de la cocina, gritó por encima de su hombro. «Me acostaré en la sala hasta entonces. Estoy agotado». Se dirigió hacia la sala de estar y el pánico se apoderó de mi pecho. ¿Y si sube y ve a Mateo en la habitación? ¿Qué digo? ¿Cómo explico esto?, pensé. Mientras los pasos de Leo se dirigían hacia la sala de estar, dejé escapar un profundo suspiro. Al menos no iba a subir por ahora. Rápidamente puse la mesa del desayuno, pero mis manos temblaban. Hacía todo lo posible para que Leo no notara nada. Cuando miré a la sala de estar, lo vi estirado en el sofá, quedándose dormido casi al instante. El sonido de su respiración tranquila me trajo una pequeña sensación de alivio. Bien, estoy a salvo por ahora, pensé, pero no calmó por completo la inquietud dentro de mí. Esto no puede seguir así. Necesito hacer algo. Mientras colocaba la taza de café en la mesa, mi mente daba vueltas con pensamientos. Mateo seguía arriba y Leo estaba aquí. Necesitaba tomar el control de la situación de alguna manera. Pero, ¿cómo? Más tarde, esa mañana, mientras Leo aún dormía, Mateo entró en la cocina. Estábamos sentados en la mesa del desayuno, y la sonrisa casual en su rostro de una manera me inquietó. Mis manos se apretaron alrededor de la taza de café, y traté de responder a su charla con la mayor naturalidad posible. «Estás muy hermosa hoy, Sofía», dijo de repente. Su tono seguro de sí mismo era demasiado maduro para su edad. Mis ojos se dirigieron hacia él sin querer. Era como si quisiera decir más, pero se contuvo. «Gracias, Mateo», respondí, tratando de mantener mi voz tranquila y firme. Hubo un breve silencio. Comenzó a pinchar los huevos en su plato con el tenedor y luego dijo: «Espero que tu día no sea muy ajetreado. Si necesitas ayuda con algo, solo házmelo saber». Su expresión era seria, pero el tono de su voz me inquietó. «Tienes cosas mucho más importantes en las que concentrarte en la escuela», dije. Sus palabras, aunque educadas, me habían dejado sintiéndome incómoda. Sentí una pequeña ola de alivio cuando agarró su bolsa y se dirigió hacia la puerta, pero incluso entonces, una extraña sensación permaneció en mi pecho. «Este chico está sintiendo algo diferente, ¿verdad?», pensé. Después de que Mateo salió de la casa, Leo se despertó alrededor del mediodía, desayunó relajado y se preparó para ir a trabajar. Una vez que se fue, la casa se sintió más tranquila.
Esa noche todos nos sentamos a cenar en familia, charlando como si todo estuviera bien. Yo seguí el juego, fingiendo que era solo otro día normal, pero cuando cayó la noche, esa extraña tensión volvió a aparecer. Leo recibió una llamada telefónica. Su mejor amigo David había tenido un accidente y estaba en el hospital. Leo decidió irse de inmediato. Mientras se preparaba, me besó y dijo: «No te preocupes, cariño. Volveré tan pronto como pueda». Lo acompañé hasta la puerta, lo vi irse y la cerré tras él. La sensación de soledad que sentí era extrañamente pesada. Era como si no estuviera sola en la casa, pero al mismo tiempo me sentía completamente aislada. Cuando regresé a la habitación, me detuve en la puerta. Mis ojos se dirigieron a la cerradura. ¿Debería cerrarla?, me pregunté. ¿Y si Mateo y si vuelve aquí? Sacudí la cabeza tratando de salir de eso. Basta, Sofía. Es solo un chico. ¿Por qué siquiera estás pensando así? Pero, por mucho que intentara reprimirlo, el pensamiento no se iba de mi cabeza. Me metí en la cama, ajustando la sábana delgada sobre mí, tratando de sentirme un poco más segura. Cerré los ojos, pero la inquietud no se iba. La noche se extendió silenciosa y quieta, pero a veces el silencio puede sentirse como la amenaza más fuerte de todas. Mateo apareció en mi mente, caminando hacia mí con una mirada decidida en sus ojos. Al darme cuenta de lo cerca que estaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La confusión en mi mente creció, hinchándose hasta el punto en que, por un momento, no supe qué se suponía que debía hacer. ¿Qué está pasando? En ese momento Mateo se inclinó hacia mí, sus ojos aún fijos en los míos. Yo podía sentir el miedo y la vacilación reflejados en los míos. Di un paso atrás. Mi voz temblaba al hablar. «Detente, Mateo». Mi voz tembló ligeramente, pero el miedo en ella era innegable. «Soy tu madrastra. ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así?» Mateo se congeló por un momento. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Su avance se detuvo abruptamente, pero la tensión y el silencio entre nosotros se hicieron aún más profundos. Esto no podía pasar. No era posible. Mi mente estaba cayendo en un caos. Lo miré y pude notar que mi expresión era una mezcla de confusión y miedo. Probablemente le estaba mostrando lo incómoda que estaba. ¿Por qué siquiera pensaría esto? Me sentía tan perdida. Mateo dejó escapar un aliento tranquilo y tembloroso. Sus ojos nunca abandonaron los míos. Lenta, casi a regañadientes, dio un paso atrás, creando cierta distancia entre nosotros, pero la tensión era tan densa que se sentía como si resonara por toda la habitación. «Necesito decir algo, Mateo», dije, mi voz temblorosa e insegura. «Cuando te miré la otra mañana mientras dormías, me di cuenta de algo», continué. «Ya no eres un niño. ¿Eres tan adulto?» Mis palabras vacilaron, pero mis sentimientos estaban demasiado reprimidos para guardar silencio por más tiempo. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero luché por encontrar las palabras correctas. Mientras lo miraba, sus ojos también estaban fijos en mí, pero todavía no sabía qué hacer. «No es solo tu edad, es toda tu presencia, tu cuerpo. Simplemente ya no eres un niño», continué. «Solía pensar en ti como un niño pequeño, y te dejé dormir en mi cama sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo equivocada que fue esa decisión. Cuando lo pienso, veo lo peligroso que pudo haber sido para ambos. No le diré a tu padre», dije lenta pero firmemente. «Eres un joven impresionante y estoy segura de que recibes mucha atención en la universidad. Pero a cambio de mi silencio, irás a vivir con tu tía por un tiempo. No te quedarás aquí, ¿entiendes?» Mateo permaneció en silencio por un momento antes de bajar lentamente la cabeza. Había arrepentimiento en sus ojos,
Por favor, no le digas a papá, dijo su voz temblando. Lo siento de verdad. Iré a vivir con mi tía, lo prometo. Su rostro era una mezcla de emociones. Miedo, arrepentimiento y tal vez incluso un toque de vacío. Pero había algo más allí, algo que no podía expresar con palabras. Sofía pensó para sí misma. ¿Y si hubiera sentido algo por Mateo? ¿Y si hubiera cometido un error? Respiró hondo. Los pensamientos pesaban mucho sobre ella. Sí, su juventud y energía me confundieron. No importa lo cuidadosa que intentara ser. Un momento de debilidad o caos emocional podría hasta haber cambiado todo. Pero creo que lo manejé bien. No importa lo que hice lo correcto. Por un momento asintió para sí misma, como si repasara los eventos en su mente de nuevo. Todo está bien. Sí, fue extraño y desafiante, pero ya terminó. Mateo se fue a vivir con su tía y todo está bien. Estaba confundida, pero por ahora sentía que todo estaba bajo control. Sofía hizo una pausa por un momento y dejó escapar un suspiro de alivio. De verdad, todo está bien, se dijo, como si encontrara una sensación de paz. Por supuesto, no tenía idea de lo que aún estaba por venir. Con el tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. Al principio, Mateo visitaba la casa de vez en cuando, pero cada vez actuaba más y más normal. No hubo más palabras o acciones inquietantes como antes. Todo parecía estar volviendo a su lugar. Cuando llegaron las vacaciones escolares, el regreso de Mateo me trajo algo de alivio. Durante ese tiempo, realmente había cambiado. Estaba más tranquilo, más maduro en su forma de actuar. Se sentía como si nos hubiéramos alejado mucho de aquellos momentos tensos. El regreso de Mateo se sintió como una prueba para Sofía. En esos 5 meses, se había convencido a sí misma de que todo necesitaba normalizarse y que cuando Mateo regresara, algo había cambiado. Se comportaba con más madurez, más calma. No hubo más acercamientos extraños o comportamientos incómodos. Sofía sintió una sensación de alivio cuando se dio cuenta de que Mateo estaba actuando normal de nuevo. Todo ha vuelto a la normalidad, pensó Sofía. Mateo entiende todo ahora, conoce los límites y ha aceptado la situación. Esa vieja tensión se ha ido por completo. Sofía permaneció en silencio por un momento y luego respiró hondo. Tal vez esta fue la mejor solución, pensó. El tiempo se encargó de ello. Ahora es solo una relación normal de madrastra e hijastro. Durante un tiempo creí que todo estaba bien. Mi esposo Leo estaba en un viaje de negocios de una semana y, sinceramente, me sentí tan aliviada finalmente. Tiempo a solas, una atmósfera pacífica para respirar y dejar ir todo el estrés que había estado cargando. Mateo había estado actuando mucho más maduro durante los últimos meses, y realmente me tranquilizó. Por mucho que odiara admitirlo, todo lo que habíamos pasado de alguna manera nos llevó a un lugar mejor. Pensé que estábamos a salvo, pero aquella noche no lo vi venir. Después de que Leo se fue, la tranquilidad de la casa me trajo una extraña sensación de calma. Me quedé dormida lentamente en mi cama, pero algo se sentía raro. No sabía qué era. Una vez que estuve profundamente dormida, me desperté en medio de la noche por un ruido. Una puerta se abrió crujiendo. Luego unos pasos. Alguien caminaba hacia mi habitación. Abrí los ojos de golpe y vi una sombra moviéndose en la habitación. Por un momento, sentí que mi corazón se detenía. Mateo estaba en mi habitación. Había cerrado silenciosamente la puerta tras él. Una ola fría de pavor me invadió. ¿Por qué ahora?, me pregunté. ¿Por qué así? No entendía, pero podía sentir que algo no estaba bien. Me sentía impotente, pero guardé silencio. Tenía que manejar esto con cuidado. «Mateo», dije, mi voz aún llena de miedo. Aunque estaba haciendo todo lo posible por sonar valiente. «¿Qué haces aquí?» Sus ojos se enfocaron en mí,
y su tono tranquilo solo me hizo sentir más incómoda. «Sí, Sofía», dijo como si todo esto fuera completamente normal. «Solo quiero hablar. Quiero estar contigo». La tensión en mí se disparó. ¿Qué estabas tratando de hacer? ¿Por qué querías cambiar todo tan repentinamente? La intensidad en sus ojos me sacudió. Estabas tan decidido, tan seguro de ti mismo, como si estuvieras listo para superar todos los límites. Dio un paso más cerca, su mirada fija en la mía. En ese momento, cada fibra de mi cuerpo, mi corazón, se resistía a él, pero al mismo tiempo se estaba acercando demasiado. No quería dar otro paso atrás, pero instintivamente comencé hasta alejarme. «Mateo, detente», dije. «Es imposible de ocultar». «No estoy lista para esto», añadió. «Por favor». En mi mente estaba gritando, pero mi voz salió fría y firme. «Mañana por la noche», dije. «Mañana por la noche todo será diferente. Estaré contigo, pero no ahora». Apenas me contuve mientras intentaba salir de la habitación. Mis ojos aún fijos en él. Mis sentimientos eran una tormenta de confusión y resistencia, alejándome incluso cuando algo en la situación parecía arrastrarme más cerca. Si te mueres por saber qué pasa después, y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Tus comentarios y me gustas significan mucho para mí. Son el combustible que me mantiene escribiendo. Hazme saber desde qué país te estás conectando. También me encantaría saberlo. Mantente atento al próximo capítulo. Ya viene pronto.